actor principal de este momento. Es, en todo caso, a quien pues queremos escuchar, ¿no? Y lo hace, por supuesto, ante un juez de primera instancia. Vamos a ponerlo porque tenemos que dejarlo absolutamente claro. El sindicado y declara ante el juez de primera instancia. Puede haber una excepción a esa regla. Y es cuando se trata del juez de paz, cuando hay un juicio por delitos de acción privada, cuya pena sea la multa. Esa es la excepción, pero esa es la excepción a la regla. Pero la regla es que es ante el juez de primera instancia. ¿Y cuál es el objetivo de declarar? El objetivo de declarar es para que se le pueda saber, se le pueda hacer saber al imputado, al sindicado, el hecho que se le atribuye. Hacerle ver el hecho que se atribuye. Perdonen que lo voy a poner en rojo, pero aquí tengo muy pocos colores y no me quiero hacer notar. Esto es lo que se llama imputación objetiva. De acuerdo con lo que se establece con el artículo, y les ruego si me ayudan, vamos a estar leyendo porque esto sí es importante, levantándome la mano a alguien para dar lectura a un artículo. Pero hoy nadie levantó la mano o todos están dormidos. Mercedes del Carmen, o es mi internet. Mercedes del Carmen, por favor, ¿me puedes leer el artículo 332 bis? Buenas noches, licenciado. Ahorita lo busco. (332 bis). Acusación. Con la petición de apertura a juicio se formulará la acusación, que deberá contener: 1. Los datos que sirvan para identificar o individualizar al imputado, el nombre de su defensor y la indicación del lugar para notificarles. 2. La relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye y su calificación jurídica. 3. Los fundamentos resumidos de la imputación con la expresión de los medios de investigación utilizados y que determinen la probabilidad de que el imputado cometió el delito por el cual se le acusa. 4. La calificación jurídica del hecho punible, razonándose el delito que cada uno de los individuos ha cometido, la forma de participación
el grado de ejecución y las circunstancias agravantes o atenuantes aplicables. 5. La indicación del tribunal competente para el juicio. El Ministerio Público remitirá al juez de primera instancia con la acusación las actuaciones y medios de investigaciones materiales que tenga en su poder y que sirvan para convencer al juez de la probabilidad de la participación del imputado en el hecho delictivo, adicionado por el artículo 28 del decreto número 7997 del Congreso de la República de Guatemala. Muchas gracias. Te agradezco mucho, Mercedes. De aquí vamos a desprendernos para ir entendiendo algunos de los aspectos a los que se llevan a cabo dentro de la audiencia o el desarrollo de la audiencia y que iremos analizando con precisión. Ahora, sabiendo esto, ¿quién participa en esa audiencia? ¿Quiénes van a ser notificados? Pues evidentemente tendrá que estar el sindicato. Habíamos dicho que este es el protagonista principal de esta audiencia, de este acto en particular. Y por supuesto, se tiene que acompañar de su abogado defensor. Necesariamente tendrá que estar el Ministerio Público. Estos son los sujetos necesarios para esta audiencia. Pero, también, si así lo desea, puede estar la víctima. ¿Qué quiere decir eso? La víctima en general implica que podría eventualmente convertirse en querellante, y eso significa que el querellante puede estar presente. En esa declaración del sindicato tenemos que tener absolutamente claro que deben de garantizarse los derechos del sindicato. Deben de desarrollarse las garantías o debe desarrollarse la audiencia con las garantías que se establecen en la Constitución Política de la República y en el Código Procesal Penal y, por supuesto, en aquellos instrumentos de derechos humanos que competen. ¿Dónde va a ser? Artículos 12 y 14 de la Constitución Política de la República. Artículos 4, 92, 103 del Código Procesal Penal, que tienen que ver con el derecho el debido proceso, el derecho de defensa, el derecho a ser escuchado, los derechos fundamentales, ¿no? O sea, eso obviamente puede ser respaldado con con pactos y convenios internacionales de derechos humanos, ¿no? La Convención Americana de Derechos Humanos,
La Declaración Universal de Derechos Humanos, etcétera. No nos vamos a detener. Bien, estos pero se los dejo a la mano para que ustedes los vayan a leer y podamos terminar con la audiencia. Sí, David, Alejandro, adelante. Muchas gracias, licenciado. Disculpe, fíjese que no le logré comprender esta parte de cuando habló del sindicato abusado de defensor. O sea, no sé si me lo podría volver a explicar, es que si no le comprendí muy bien, disculpe. ¿Del cual, perdón? ¿Me repite la pregunta? Del sindicato abusador defensor, creo que dice ahí. Abogado defensor. Sindic- Sindicato abogado defensor, sí. ¿Podría repetir eso nuevamente, por favor? Eso quiere decir que el sindicato tiene que llegar con un abogado defensor. Ah, ok. Es una condición necesaria. Son los sujetos que pueden llegar. Son el sindicato, tiene que llegar con su abogado defensor. Ahí ya se lee un poco mejor. El abogado defensor, que es una parte, el Ministerio Público y la víctima, que tiene el derecho a llegar, que no necesariamente. Son las personas que pueden estar en esa audiencia. A eso es a lo que se refiere esa parte. Muchas gracias, licenciado. Con mucho gusto. Entonces, sí, Jocelyn, adelante, por favor. Buenas noches, licenciado. Disculpe, es que donde dice artículo 94, 92, 103 de la Constitución del Código Procesal Penal, abajo dice convenio, pero no sé qué más. Convención Americana de Derechos Humanos. Ah, ok, gracias. Eso era. Y Declaración Universal de Derechos Humanos. O sea, por poner dos instrumentos, ¿no? También está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y qué sé yo, ¿no? Esto obviamente va a depender de cuánto querramos abundar en nuestra justificación, pero los artículos principales son los de la Constitución Política de la República y el Código Procesal Penal. Por eso es que hacía alusión nada más a esos temas, ¿no? Gracias. Con mucho gusto. Entonces, ¿qué derechos tiene el sindicato? Bueno, lo primero es que tiene que estar presente su abogado. La defensa técnica, el auxilio de abogado. Luego, tiene que ser ante un juez competente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo estar ante un juez que no sea el que corresponde en este proceso, que ya vimos que quién es, el juez de primera instancia. El juez de primera instancia. ¿Cuál es qué otro derecho? Pues que tiene que ser escuchado dentro de las 24 horas. O sea, tiene que hacerse esta audiencia dentro de las 24 horas. Y debe respetarse el derecho de abstención. El derecho que le asiste al sindicato de abstenerse de declarar. Esos son sus derechos básicos. Y más todo lo que tendrá que venir de acá, ¿no? Ahora,
Voy a tratar de que dejemos esto a un lado y vamos a ver cómo se desarrolla. El desarrollo es relativamente sencillo y es un orden que posteriormente se utiliza en permítanme que dice que no se está así. Display aquí también. Ok, perdón. Entonces, que se utiliza en otras audiencias. Bueno, pues, ¿qué es lo primero? El juez le da la palabra al fiscal para que manifieste cuáles, para que le manifieste el sindicato, que se lo diga al sindicato cuáles son eh, todas las circunstancias que el Ministerio Público, que es el fiscal, considera que están relacionados con lo que le están señalando, con el hecho señalado. Y deberá de haber una descripción de todos esos elementos de convicción. Entonces, el desarrollo lo vamos a hacer más para acá para que sea de la audiencia. Inicia con que el juez le da la palabra al fiscal. ¿Para qué? El código dice intime al sindicado. Ese es el primer paso. Entonces el fiscal tomará la palabra y expondrá. Por eso es que cuando ustedes vean una audiencia de estas, el fiscal hablará dirigiéndose en esta ocasión no al juez, sino al sindicado. Porque usted, señor Ronnie Patricio Aguilar Archila, el día tal, a tal hora, llegó a tal lugar, que es la sede de la sociedad de X, y sin hacer uso de la fuerza, tomó los libros de contabilidad, se los llevó con destino desconocido, porque de eso obra, eso se puede probar con el testimonio de fulano, que es el que abrió la puerta, el mengano, que es el que tenía los libros, y los medios, y la grabación del CCTV, o del, ¿cómo se llama en español esta cosa, mucha? Del Centro de Control de Televisión, de circuitos cerrados, perdón, con el cual se prueba que usted, ¿verdad? Y no puedo ponerlo todo. Alguien pregunta, pues fiscal, ¿y qué más dice? Intime al sindicato. No lo voy a poner todo porque evidentemente es algo muy largo. Adelante, David. Gracias, licenciado. En este caso, prácticamente esa intimación es
la exposición del fiscal hacia el sindicato, dándole a entender el motivo por el cual lo están llevando a esa audiencia, explicándole, diciéndole qué fue lo que ellos creen que es lo que cometió. Es correcto. Ah, Así. ok, perfecto. Diciéndole en tiempo, modo y lugar de lo que sucedió. Tiene que ser muy específico para que no dar pautas a... Exactamente, tiene que ser lo más específico posible porque recuérdense que en este caso, teóricamente, al haber una garantía al imputado de su inocencia, que quiere decir que no puede ser, que él sigue siendo inocente hasta que no se compruebe lo contrario, la defensa pues lo que intentará es sembrar la duda, no necesariamente probar la inocencia del sindicado. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo soy un abogado defensor, lo que tengo que hacer es verificar que si la intimación de los hechos tiene espacios que no aseguren que el sindicado, que los hechos están relacionados con el sindicado, yo tengo que atacarlo, ¿no? Entonces, en esa medida, para obtener un buen resultado, el fiscal debe de ser lo más detallado posible. Y la defensa tiene que atacar o tiene que verificar precisamente que esa defensa, que esa intimación, que en esa relación de hechos que haga el fiscal, no haya espacios vacíos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en esta se puede poner las grabaciones de la llamada de fulano de tal a moengano de tal, y no se logró establecer que era de un número hacia otro número que está relacionado con las personas sindicadas, ¿no? Entonces tenemos que ser detallistas con eso. O que en el video no se logre determinar que la persona que aparece sea el sindicado. O que en el tiempo en el que se está señalando, yo puedo, como defensor, determinar que el sindicado estuvo en otro lugar, ¿no? Por eso todo eso está relacionado. En la medida, el código establece, tiene que ser lo más detallado posible en tiempo, modo y lugar. Yo tengo que demostrar los tres aspectos. En qué momento lo hizo, cómo lo hizo y en dónde lo hizo. Y si no está esta situación, pues ahí está fallando la acusación, ¿no? Ahí hay deficiencias y es lo que yo tengo que aprovechar como defensa, ¿no? Ya de todos modos vamos a leer en el código esto, con detenimiento. Pero quiero que nos vayamos primero enfocando las etapas y después lo vamos a ir relacionando, porque esto sí tiene una línea, un trayecto muy lineal, no hay mucho por dónde salirse. Sí, Nelson, adelante. Sí, con respecto al aspecto que dice tiempo, esto quiere decir que, por ejemplo, si alguien es sindicado, entonces él, si demuestra que en ese tiempo que, según el fiscal que cometió el delito, no es así, entonces, entonces el fiscal estaría incumpliendo con los requisitos. Exactamente, porque yo tengo que determinar en qué momento se hizo. Yo no puedo decir, es que el día 17 de marzo se hizo. No, tengo que establecer más o menos en qué momento. O un día el sindicato llegó y se lo llevó. No, tenemos que determinar qué día y qué hora fue. Lo más pegado posible a la realidad, ¿no? Porque yo puedo en un día, por ejemplo, demostrar que no estuve en el país, pero en un día puedo demostrar que pude haber estado en dos países distintos, haber venido a mediodía de un viaje, y si no se determina la hora en que fuese indicado, en que se indican los hechos, en que se establecen los hechos, no se puede determinar si en efecto yo soy el sindicado o no. Pues, o sea, si me dicen que fue en la mañana,
pues yo fácilmente puedo determinar que no fui yo no estaba en el país. ¿Ya? Entonces, estas tres condiciones son las que establece el código. Tiempo, modo y lugar. Sí, David, adelante. Pues, técnicamente en ese caso el abogado defensor tiene que estar al pendiente de lo que dice el fiscal y en dónde falla para poder basar su defensa. Totalmente, totalmente. Todo esto, obviamente, va a ser parte de la carpeta judicial que le dicen ahora. El expediente que conocemos en el libro. Lo que pasa es que ahora la CICIG y todos esos funcionarios internacionales traen nombres que se utilizaban en otros, que se utilizan en otros lugares, ¿no? El dossier, la carpeta judicial. Aquí se conoce toda la vida como expediente. O sea, el expediente que le entregan a las partes, ahí debe ir todos esos elementos. Sin embargo, modo, lugar y tiempo. Sin embargo, de todos modos, hay que estar atento porque puede hacer que el fiscal señale cosas que nosotros no tengamos. Entonces, como tú bien dices, tenemos que estar minuciosamente detallando lo que dice el fiscal. Sí, René, adelante. Gracias, Buenas noches, licenciado, mucho gusto. Buenas Fíjese noches. que yo en una ocasión escuché y vi de que una persona le dijo a otra, es que usted hizo tal y tal cosa el día 17 de marzo, y la persona le dijo, no, fue el 18. ¿Verdad? Obviamente, ¿eso qué significaría, René? Prácticamente él está aceptando la culpabilidad o la imputación que se le está haciendo, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Entonces, la verdad es que hay veces que es una cuestión de que los clientes también tienen sus falencias y hay que eso no les permite hilvanar los hechos y esa buena fe pueda llevar a una autorreputación, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Adelante, Josué. Hola, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, si el abogado defensor prueba que el fiscal se está equivocando en lugar o tiempo, ¿habrá una posibilidad de que el imputado lo dejen, que ya no siga el proceso? Eso es parte de lo que se establece en esta audiencia. En esta audiencia tendrá que haber una conclusión preliminar del juez. Aquí vendrán otras etapas que el juez irá analizando, en el cual el juez irá analizando lo que han dicho las partes y podrá determinar que, si ustedes se recordarán, déjenme ver, acá, puede dictar auto de prisión, puede dictar medidas sustitutivas. Esto quiere decir que va a haber vinculación, pero puede decir, no, aquí no hay nada, hay una falta de mérito. Y no quiere decir que se termine el proceso, pero precisamente es porque en esta audiencia no se ha establecido con absoluta claridad estas situaciones. O sea, hay dudas de que en efecto pueda ser como dice el fiscal, ¿verdad? Bueno, es que, bueno, yo leí, creo que como una anécdota, se podría decir, del caso Gerardi, de que cuando creo que Byron Lima, creo que fue el imputado en ese caso, que supuestamente él no estaba en el país cuando ocurrió el hecho delictivo, y pues sí lo sentenciaron al final. Sí, ahí el problema con esos casos políticos es que hubo mucha fabricación de pruebas, hubo mucho que se establecía en los medios, entonces pues habría que determinar, ¿no? O sea, yo el expediente no lo tuve a la mano, no pude determinarlo. Yo entiendo que en efecto sí
Se dicen muchas cosas en libros, en documentos que no son judiciales, pero sí habría que apegarse a lo que dice el expediente. Pero en todo caso, si pasara eso que tú dices, pues evidentemente, cuando hay una oportunidad de la defensa y eso lo indica, entonces, pues definitivamente que esto no puede suceder, ¿no? O sea, la lógica nos indica que si alguien está fuera del país no puede ser sindicado de algo que suceda acá, ¿no? O sea, con eso es suficiente para eso, ¿verdad? Entonces, pero pues evidentemente ya esos casos pues tienen otro tinte, ¿no? Gracias, Lick. Con mucho gusto. Ahorita vamos a ir viendo, no nos desesperemos, porque yo creo que aquí lo que no hice fue, vamos a ver, déjenme ver si puedo mover esto. No puedo mover. Lo que no hice fue, hay una parte aquí. La voy a poner previa. No lo puedo mover. Yo quiero mover esto para abajo, pero... Muy bien. Listo. Listo. Porque me hizo falta una parte, y es la parte 0. Para que no se nos olvide. Tiene que haber unas advertencias preliminares. Sí, después... el juez declara abierta la audiencia, pues, le explica al sindicado qué es lo que está pasando y qué es lo que va a suceder, le pregunta cuáles son sus datos, la parte general, ¿no? Que ya veremos más adelante cuando ya terminemos de hilvanar el curso de esta audiencia. Ahorita nos vamos a ir a revisar todo esto en la ley. Bien. Después de que el juez le da la palabra al fiscal para que el fiscal intime al sindicado, entonces declara al sindicado. Es decir, por supuesto, si el sindicado decide declarar. Después, viene el interrogatorio y será sometido al interrogatorio en orden de el fiscal y luego la defensa. Puede pasar que el sindicado declare y decida no responder el interrogatorio. Pero si el sindicado no declara, evidentemente no habrá interrogatorio. Pues, por lógica, ¿no? Entonces, después de que el sindicado, y por supuesto,
Si no declara, pues no habrá declaración y no habrá interrogatorio, solo se hará constar, se hará ver, se le hará saber del derecho al sindicado. El sindicado dirá que se abstiene de declarar y luego se le pregunta si pues, está dispuesto a someterse al interrogatorio, y si no lo está, pues entonces solo se hace constar, ¿no? Ahora, entonces, seguido a eso, terminado el interrogatorio de la defensa, o habiendo concluido que se hace constar que no habrá interrogatorio, entonces el juez le da la palabra al fiscal y al defensor, pero no voy a poner esto ahí, para demostrar o argumentar en el orden, siempre primero el fiscal y después la defensa. Pues va a ser el orden. Y cuando ha terminado, entonces el juez resuelve. Si se liga a proceso o no. Después de eso, el juez le vuelve a dar la palabra al fiscal y al defensor vamos a poner aquí mucho tiempo. El juez da la palabra para argumentar si hay medida coercitiva o no. El fiscal y la defensa. Si aquí ya está ligado al proceso y lo único que vamos a hacer es si en definitiva va a haber una medida coercitiva o no. ¿Cuáles son las medidas coercitivas? Pues obviamente que puede haber prisión preventiva o una medida sustitutiva. Eso es lo que se discute. Se les da la palabra para que
Y el juez resuelve. ¿Alguien tiene su micrófono puesto? ¿Quiere preguntar? Sí, licenciado, disculpe, ¿qué es lo que dice en el punto número 6? Disculpe. El juez le da la palabra al fiscal y a la defensa para discutir o argumentar sobre la medida de coerción. Gracias, licenciado. Con mucho gusto. Adelante, David. Perdón. Gracias, licenciado. En este caso, Lick, solo una consulta. En el paso 5, cuando el juez decide y resuelve si ligar a proceso o no, si se pasa al paso 6 o 7, sí o sí se tuvo que haber ligado a proceso al imputado, ¿correcto? Es correcto. Ok, ahora si no se liga a proceso, ahí se termina. Ahí ya no sé, ahí seguimos después, ¿verdad? Ah, ok. O sea, pero esta parte solo es si la discusión de la medida coercitiva es si se resuelve ligar a proceso. ¿verdad? Esta O sea es que- medida coercitiva. ¿verdad? ¿A qué vendría después? Si el juez, por eso estamos siguiendo una misma línea ahorita. Si, como bien decía David, si no hay resolución de ligar a proceso, por supuesto, estas partes no van. Pero si el juez resuelve, después de que resuelva esta parte de las medidas coercitivas, haya o no haya medida coercitiva, entonces el juez define el plazo de la investigación. Y en ese momento debe fijar el día y la hora para la audiencia en la que el Ministerio Público se debe pronunciar sobre la investigación. Esto está, este día y esta hora es la que se llama audiencia intermedia. Fija esa audiencia intermedia. ¿De qué va a depender? De las circunstancias de las que estamos hablando, ¿no? Porque de estas circunstancias depende si hay medida coercitiva o no, la definición de un plazo para este proceso investigativo. Si obviamente el juez, ahorita voy, Brenda, si el juez no ha llegado a proceso, todo esto que viene para abajo ya no se da. ¿Por qué? Porque ya no hay necesidad. Se acabó la necesidad de discutirlo. Porque en este caso, si no hay proceso, no tenemos que discutir medida coercitiva. Ni tenemos que discutir si hay investigación. No hay nadie ligado a proceso. Sí, Brenda, adelante. Buenas noches, perdón, una consulta. En este caso, cuando pues se le da
donde el MP debe pronunciarse, perdón. Ajá. Ahí solo es el MP o también está el abogado defensor y todo normal, digamos, en el proceso donde está el abogado, el sindicato. Acá, Deberían estar todos, ¿no? donde hemos, en cada una de las partes, si tú te das cuenta acá, el interrogatorio, se le da la oportunidad al fiscal, se le da la oportunidad a la defensa, se le da la oportunidad al fiscal y a la defensa. En el caso de que, por ejemplo, no se presentara el abogado defensor, se tendría que posponer la audiencia, ¿no? Es correcto. No podrían de todos modos resolver si no está una de las partes. No se puede ni iniciar No se puede ni iniciar. si no está la otra. El sindicado jamás se puede quedar sin el defensor. Si eventualmente hay algún problema y no aparece, entonces el juez, le debe de asignar o solicitar que se le asigne un defensor público. Pero tampoco es que entre, que vayan a llamar al que está de afuera, pase adelante y ahí nos vamos, y no, o sea, hay que asignárselo, tienen que conocer el expediente, etc. En cuyo caso igual la audiencia no se puede llevar a cabo. ¿Con cuántas audiencias que no se presente o ya no se pronuncie se podía dar que él abandonó el caso? Mira, el problema de eso depende de qué, del criterio del juez y de qué excusa está poniendo el abogado. Porque se puede demostrar que el abogado lo está haciendo a mala fe, como muchas veces ha sucedido, y otras veces puede ser porque en efecto ya pasó en un par de ocasiones, me recuerdo yo, el abogado sufrieron accidentes, uno sufrió un atentado y pues estaban hospitalizados y uno había quedado en coma y no se podía, ¿no? Entonces va a depender mucho de las circunstancias. ¿Y qué tanto se suspende en ese caso del que menciona usted, verdad? De que estaba hospitalizado y todo eso y en coma. ¿Algún plazo específico para asignar a otra persona? No, es que, mira, aquí hay un curso de interés. Y si yo soy el sindicado y mi abogado tiene algún problema, no se puede presentar, pues yo necesariamente tengo que poner a alguien más. Si no, mi caso no avanza, ¿no? Entonces, más que un tema legal, es un tema también de estrategia y de practicidad. Ya. ¿Verdad? O sea, todo para la resolución inmediata de proceso. Exactamente, si no llegó, mire, ¿qué le pasó? ¿Tiene alguna justificación? Y si no, nos fijan otra vez, sobre todo si tiene prisión. Yo no sé si ustedes han visto, si se han acercado a los que han tenido la oportunidad, normalmente se fija el auxilio a través de 2 o más abogados para tener la posibilidad de que alguien supla al abogado principal, ¿no? Ya es una cuestión de defensa, de estrategia de la defensa. O sea, formular todas las posibilidades habidas o necesarias. Y si en algún momento yo sé que no me voy a presentar, pues yo inmediatamente, antes de la audiencia, si va a llegar alguien más, pues se acredita. En realidad, es más fácil que sea la ausencia del MP que del abogado defensor. Eso lo he visto más. Porque ellos sí tienen muchas audiencias que se cruzan, pues. Ustedes llegan a las 8 de la mañana, a las 8:15 de la mañana a un juzgado y encuentran como que están programadas 3 audiencias para cada uno. Algunas se llevan a cabo y otras no. Entonces, fórmulas para eso hay, más que, pues obviamente, el sindicado que se ha quedado sin abogado o sin defensa, pues inmediatamente buscará la fórmula para hacerse de la defensa, ¿no?
Por ejemplo, cuando digamos que, por ejemplo, el sindicado, pues ya él no tiene a alguien de confianza y pues le ponen uno de oficio, y esta persona de oficio no ha seguido todo el caso, digamos, o sí se presentó a audiencia, pero no le pone asunto. Esa persona se puede solicitar el cambio del abogado de oficio. Así es, se puede hacer, pero eso no es un tema de acá, sino es un tema de la defensa pública. Ajá, pero consultada, perdón. ¿Pero de qué? Perdón. Sí, de esa era mi duda más que todo también, ¿verdad? Sí, se puede, digamos. De hecho, se tiene que hacer. Ahora, cuando se da esto, Brenda, cuando se establece y se cambia de defensor por alguna razón, evidentemente el defensor tiene que solicitar y el juez le da el plazo razonable para que conozca el proceso, ¿no? O sea, tiene que ir a ver el expediente, no es como les decía, agarren al que está allá afuera hay un abogado de la defensa pública que todavía le da tiempo de meterse a esta audiencia, no funciona así, ¿verdad? Tiene que tener plazo razonable para conocer el expediente. Gracias, Lico, muy amable. Con mucho gusto. René, adelante, por favor. Lick, disculpe nuevamente. Fíjese que yo entiendo de que lo que usted estaba explicando, que digamos que un abogado sufre un accidente o un día antes tiene algún contratiempo y recuerdo yo que ellos presentan una justificación, pero digamos que si fuese por una negligencia de un abogado que simplemente se le olvidó y no presenta ninguna justificación, ahí la defensa falló y hay alguna cuestión que se le pueda, que el juez deba tomar en cuenta como para tomar como que no se presentó, como que no quisieron presentar defensa, Lick. Pero no es incidencia, no es algo que incida en el proceso. El juez no puede previamente definir si es cierta o no la excusa del defensor. Simple y sencillamente tiene que certificarlo conducente y tendrá que haber una investigación posterior para ver si hay negligencia por parte del abogado defensor. Eso no... eso dependerá de otra instancia. En ese momento este juez no está para juzgar al abogado defensor. Solo podrá suspender la audiencia y aquí digamos que nos tenemos que abstraer de todo lo que pase alrededor. El juez está en su despacho, ve el expediente, llama a todas las partes, el oficial de audiencias verifica si están, le informa al juez, mire señor juez, está en sindicado porque lo trajeron los del sistema penitenciario, pues no está su abogado. Entonces el juez no puede tomar una decisión sobre sancionar o no a un abogado ahí, porque primero el abogado no está, el abogado también tiene derecho a defensa. No sabemos qué sucedió. O sea, evidentemente lo único que hace es suspenderlo y establecer una nueva fecha. Si en esa nueva fecha no hay, pues entonces el juez mandará a investigar lo que sucede o señalar y mostrar una ruta de acción, pero en ese momento no hay una sanción como tal. Eso tendrá que determinarse en un proceso distinto y va a depender de si es falta de ética o si hay una pues sanción penal respecto a ese tema, ¿no? Gracias, Lick, muy amable. Con mucho gusto. Venite, te vamos a hacer algo, vas con la Yaya. Venite, para que ya no te duela tu oreja. Licenciado, buenas noches. Por favor, se adelante. Eso de la suspensión de las audiencias me recuerda al caso de José Rubén Zamora, licenciado, que cada rato le suspendían su audiencia porque el abogado tenía algún inconveniente, porque no podía ser defensor del acusado. Vamos a ver. En ese caso, lo que yo tengo noticia es que en la primera vez que asiste,
cuando se da se inicia la audiencia, el juez le da la palabra al fiscal para que el fiscal intime al sindicado en esa intimación en donde dicen usted, señor fulano de tal, hizo tal y tal cosa en conjunto con tal y tal otra, salieron los nombres de sus abogados defensores. En ese momento, la defensa renuncia y se suspende la audiencia. Y se vuelve a formular la audiencia. En esa audiencia es defendido por otro abogado en esa nueva fecha. Y continúa siendo, porque esta no es necesariamente en un día, puede ser dependiendo de la carga que hay acá, puede llevarte mucho tiempo. Como el caso aquel famoso en donde había 60 y pico de sindicados. Entonces, en ese caso, en ese caso lo que corresponde es iniciarlo en otro momento, y para el caso que tú señalabas, entiendo que se llevó a cabo con ese abogado y en algún momento él cambia al abogado. Vuelven a poner a otra persona, pero esto lo digo de oídas, canto de oídas porque no conozco el expediente, y ahí es donde se dan otras indicaciones. Es lo que dice la prensa, yo no conozco el expediente. Pero entiendo que a eso es que se debe el retraso, es un poquito lo que tú señalabas, Dani. Ya entiendo. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bien, entonces, esta es más o menos la línea de ruta de la audiencia. Y es bien sencilla. Hágame favor de levantarme la mano para ayudarme a leer. Vamos a acompañar porque esto está relativamente sencillo de seguir en el código. Todo lo que tienen levantada la mano ahorita, me las dejan ahí porque vamos a leer varios artículos. Vamos a iniciar con Jocelyn. Jocelyn, por favor, lee el artículo 81 del Código Procesal Penal. Muy bien. Artículo 81. Código Procesal Penal. Sección segunda, declaración del sindicado. Artículo 81. Advertencias preliminares. Al iniciar la audiencia oral, el juez explicará al sindicado con palabras sencillas y claras el objetivo y forma en que se desarrolla el proceso procesal, el acto procesal. De la misma manera, le informará los derechos fundamentales que le asistan y le advertirá también que puede abstenerse de declarar y de tal decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio. Asimismo, le pedirá que proporcione su nombre completo, edad, estado civil, profesión u oficio, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio y lugar de residencia, y si fuera el caso, nombre del cónyuge, e hijos y las personas con quien vive, de las cuales dependen o estén bajo su guardado. En las declaraciones que presenta el sindicado durante el procedimiento preparatorio, el juez deberá instituirle acerca de que le pueda exigir la presencia de su defensor y consultar con él la actitud a asumir antes de comenzar la declaración sobre el hecho. Te agradezco mucho, muy amable. Entonces, este es el momento en que se inicia esta audiencia.
El juez iniciará diciendo que se da inicio en tal momento, estando presentes el fulanito, que es el sindicado, con su abogado defensor, el menganito del fiscal que se presenta con tal documento, el querellante si lo hubiere o la víctima si lo hubiere. Y cuando ya empieza la audiencia, después de esa parte introductiva, que es el señalamiento que queda en la grabación de la hora, de quienes están presentes, el juez se dirige al sindicado y le dice lo más sencillo que se pueda, porque acordémonos que los sindicados no necesariamente vamos a ser personas que conozcamos el proceso ni que conozcamos o que tengamos un nivel cultural muy alto. Puede ser una persona que no necesariamente tenga la instrucción para entenderlo. Entonces el juez le explicará de la forma más sencilla posible. ¿Para qué está ahí? ¿Y cómo se va a desarrollar ese acto? Usted está aquí porque ha sido señalado de haber cometido, de haber posiblemente cometido un delito, por un hecho, que puede ser constitutivo de delito, y el objeto de esta audiencia es determinar si hay elementos suficientes para seguir, y se desarrollará de la siguiente forma. Necesariamente le deberá de decir cuáles son los derechos que tiene, que ya los vimos y que están en esta pequeña pizarra, pero sobre todo haciéndole ver su derecho a abstenerse de declarar. La abstención de declarar no lo exime a él de identificarse, y él tendrá que, ante el cuestionamiento del juez, indicar su nombre completo, sus datos generales, a qué se dedica, identificación y todo lo que dice el artículo 81. Una vez tenemos eso, entonces vamos ya al desarrollo de la audiencia. Iris, por favor, léeme el artículo 82, solo pues desde el inicio, y solo el inicio y el numeral primero. Sí, licenciado. Artículo 82. Desarrollo. La audiencia se desarrollará de conformidad con lo siguiente. 1. El juez concederá la palabra al fiscal para que intime los hechos al sindicado con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, su calificación jurídica profesional, disposiciones legales aplicables y descripción de los elementos de convicción que quisiera. Te agradezco mucho. Muy amable, Iris. Este es el 82, numeral 1. Vayan a su código y subrayen tiempo, modo y lugar. Calificación jurídica provisional. Son fundamentales. Disposiciones legales aplicables. Eso es fundamental. Tengo que decir en qué momento, cómo y en qué lugar sucedieron los hechos que están siendo imputados. Porque usted, Ronnie Patricio Aguilar Archila, el día tal, siendo las 9 horas aproximadamente, se dirigió a la primera avenida 12-77 de la zona 10, edificio fulano, oficina número tal, que queda en el de la ciudad de Guatemala. Entró, preguntó por los libros de contabilidad,
tomó los libros y salió presuroso. Y eso que usted hizo se puede calificar como hurto de tal cosa o como tal delito, el cual se encuentra contemplado en el artículo tal del Código Penal. Y para eso vamos a probarlo con el testimonio del señor tal y tal, quien dice haberlo visto y que ya declaró, que en anticipo de prueba, o etcétera. Y todo esto se llevará a cabo en esa primera parte. Todo eso es lo que debe decir el fiscal. Ahora, Lisette, por favor, léeme. Sí, buenas noches. Buenas noches. Léeme el artículo, siempre del artículo 82, el numeral segundo. Numeral segundo. Si el sindicado acepta declarar, el juez le dará el tiempo para que lo haga libremente. Te agradezco. Y el número 3 también. Después de declarar, el sindicado puede ser sometido al interrogatorio legal del fiscal y del defensor. Te agradezco mucho, Aurelio. Entonces, en este momento, el juez le dará la oportunidad al sindicado de declarar. Si decide abstenerse, como habíamos dicho, pues no pasa nada. Y después podrán interrogarlo, para lo cual también se podrá abstener. ¿Por qué? Porque también es parte de su declaración, ¿no? El interrogatorio, responder a un interrogatorio implica declarar. Y eso se puede abstener. Ahora, por favor, Diana Lucía, léeme el numeral 4. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Numeral 4. El juez concederá la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la posibilidad de ligarlo a proceso, debiendo resolver en forma inmediata. Muchas gracias. Te agradezco mucho. 82. Entonces, aquí vamos a discutir lo que se ha dicho. Y aquí es donde se puede argumentar por qué lo que está diciendo el Ministerio Público es inválido y es insuficiente para que el juez ligue a proceso a mi defendido. O si soy el fiscal, o si soy el querellante, señalarle al juez por qué sí debe hacerlo. O fortalecer esa intimación mediante la argumentación, ¿no? Argumentar siempre significa dar las razones para ello. ¿Ah? Eso es como cuando yo quiero mis alumnos en otras clases, le hacía yo la alusión cuando hablábamos de argumentar. Es como cuando yo voy con mi papá y soy menor de edad y le quiero pedir un permiso, quiero irme al puerto con mis amigos, o quiero salir a una discoteca, o ir a una mañana deportiva, o ir a algún lado. Yo le voy a dar las razones por las cuales él debe de confiar en mí para dejarme ir, ¿no? Ese razonamiento es lo que yo debo hacer. Yo tengo que llegar con el juez y explicarle por qué creo yo que tengo la razón. ¿Por qué creo yo, independientemente de quién me corresponde? Si soy el Ministerio Público, soy el defensor, yo tengo que expresar, además de señalar las leyes, manifestar por qué creo yo que esto sí es así, porque se aplica, porque encuadra, ¿no? Una manita más levantada, yo sé que ya es tarde, pero vamos a tratar de terminar lo más pronto posible. Buenas tardes, profesor. Mire que mi papá. Le ayudo si quiere, licenciado. A ver, dame Jocelyn, los demás se quedan con la mano levantada. El numeral 5, por favor. Dice, el juez concederá nuevamente la palabra al fiscal y al defensor para que demuestre y argumenten sobre la necesidad de medidas de coerción debiendo el juez resolver en forma inmediata. Muchas gracias. Entonces acá vamos a discutir, como habíamos dicho,
de las medidas coercitivas. ¿Esto qué quiere decir? Que si estoy ligado a proceso, vamos a determinar en la audiencia, dándole la palabra a las dos partes, obviamente, si yo tengo que tener prisión preventiva y si es el caso, tengo que tener una medida sustitutiva o si no hace falta. Y por último, se me fue el que me había levantado la mano, que se rajó. Ahora, Lisette, por favor, el numeral 6. Numeral 6. El fiscal y el defensor que se pronunciarán sobre el plazo razonable para la investigación. El juez deberá fijar día para la presentación del acto conclusivo y día y hora para la audiencia intermedia, la cual deberá llevarse a cabo en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15 días a partir de la fecha fijada para el acto conclusivo. Una vez presentado el acto conclusivo, se entregará copia del mismo a las partes que lo soliciten y se dejará a disposición del juez las actuaciones y medios de investigación para que pueda examinarlos hasta la fecha fijada para la audiencia. Muchas gracias, Álvaro. El numeral 7, si ustedes lo leen, es simplemente la posibilidad de que el querellante legalmente acreditado en el proceso pueda intervenir seguido del fiscal. Recordemos que el querellante es de la parte acusadora, entonces sigue, por supuesto, la línea del fiscal. Entonces, después del fiscal, en caso de que haya querellante, pues, tendría que ir este sujeto procesal. Y si hay una víctima, deberá pues también ser escuchada si es que así lo desea. Este no tiene que ver con el procedimiento como tal, sino con los derechos. Bien, ya vi que es algo tarde y que ya hay algunos que se empezaron a retirar. Y seguramente aquí cuando yo salga de dar las clases me voy a encontrar con un buen caldo de jetas. Bien, ¿alguna duda, algún comentario, algún señalamiento? Licenciado, disculpe, cuando usted indicaba si hubiera una víctima, ¿era sobre? Si hubiera una víctima, también puede ser escuchada. A eso se refiere. Y así lo desea, por supuesto, ¿verdad? Muy bien, gracias, licenciado. O sea, digamos que en el numeral 7 hay dos cosas que hace. Reconocer qué participación tendrá el querellante y qué participación tendrá la víctima. ¿Verdad? ¿Alguna duda al respecto? Comentario, señalamiento, regaño. No, Lick, gracias. No, solo podría mostrar la pantalla completa, Lick, perdone. Sí, con mucho gusto yo se los mando. Gracias, Lick, muy amable. Sí, gracias, licenciado. Con mucho gusto yo se los mando. Gracias, licenciado. Muchas gracias, Lick. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buen descanso, buen provecho, Lick. Igualmente, buenas noches, feliz descanso. Buenas noches, licenciado.